Muy buenas tardes, un gusto saludarles nuevamente desde esta plataforma hoy lunes 10 de octubre de 2022. Les habla el arquitecto Roberto Asiso Casarrubios y en nombre de Plataforma Gremial queremos darle la más cordial bienvenida a este foro dentro del ciclo Nuestros Grandes Aliados. En ocasión de celebrarse durante este mes el 161 aniversario del Colegio de Ingenieros de la Fundación del Colegio de Ingenieros de Venezuela, motivado a que el día 28 de octubre de este mes se celebra el Día Nacional del Ingeniero. Y tenemos el gusto de tener con nosotros al ingeniero Miguel Ángel Bacari, ingeniero civil egresado de la Universidad Metropolitana aquí en Caracas con experiencia en gerencia de construcción, análisis de precios unitarios y su especialización en cálculo estructural. Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Un placer saludarte y tenerte con nosotros hoy dentro de este ciclo que celebramos el año pasado y estamos repitiendo este año. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y bueno, quisiéramos en principio saber un poco sobre tu trayectoria profesional, tus estudios en la Universidad Metropolitana de Caracas y que nos comentes también un poco sobre todo este tema de gerencia de construcción o gerencia de obras. Bienvenido. Muchísimas gracias, Roberto. Eres muy amable y de verdad que me honras con esta invitación en Plataforma Gremial. Yo encantado pues, de contar un poco mi historia a lo largo pues, de esta vida profesional desde el año 1989, que fue cuando me gradué de ingeniero civil en la Metropolitana, la Universidad Metropolitana aquí en Caracas. Pues vengo de una familia de constructores, afortunadamente. Mi padre tenía ese oficio en la ciudad de Barquisimeto, yo soy de Barquisimeto, por cierto. Me vine a Caracas a estudiar y aquí me quedé. Hice mi familia y pues aquí están mis hijos, en fin. Eh, Esta experiencia, bueno, la decisión de estudiar ingeniería civil tenía que ver con dos cosas. Una, por supuesto que me encantaba la construcción porque mi padre me llevaba desde pequeño pues a las obras y luego era una manera de lograr la independencia, independencia profesional. Siempre mi familia somos emprendedores y fue una manera que además de que me gustaba el oficio, pues era una herramienta y una carrera que para mí me iba a permitir lo que hoy en día pues he logrado, que es la independencia profesional. ¿Qué significa esto? Tener su propia empresa, ocuparse de su empresa, que no es nada fácil, tener personal y obviamente ser la cabeza y líder de proyectos y de lo que venga en camino a ser ejecutado. Eh, la carrera como tal, pues no debo reconocer que no fui un estudiante brillante, más allá de lo que pues, los padres de uno esperan, ¿no? Ese estigma que tienen los padres de que uno sea. Sí, Pero al final me encantó mi carrera, sobre todo los últimos semestres. Los disfruté muchísimo y salí con buenas notas, porque al final entras en materia, ¿no? Y logras pues hacer match con la carrera y tus objetivos van tomando camino y tu foco pues va siguiendo lo que tú que esperas, lo que tú quieres, lo que tú buscas. Y bueno, hoy en día pues puedo decir que lo logré, ¿no? Sigo caminando, sigo trabajando, sigo desempeñándome en lo que me gusta, que es la construcción, la gerencia de construcción, la inspección. A mí me ha tocado afortunadamente desempeñarme en todos los ámbitos. Inicialmente trabajé en la alcaldía de Chacao cuando estaba recién graduadito como ingeniero inspector con Irene Sáez, nuestra querida Irene Sáez. Sus dos periodos estuve allí un buen tiempo, luego por mi cuenta, comencé mi trabajo independiente. Luego, por razones de mudanza, me contraté en una empresa muy conocida, por cierto, una empresa que se llama Pretensados Venezolanos, en la cual estuve más de 10 años trabajando allí en la parte de gerencia de mercadeo y proyectos.
¿no? Prevenca se encarga de construir estas grandes vigas para puentes, ¿no? A lo largo y ancho de todo el país. Que Nosotros son hicimos unas vigas pretensadas, ¿no? vigas pretensadas, precomprimidas, pues en general. Y ahí participé, por supuesto, en la sala técnica, bueno, estuve metido en muchas áreas dentro de la empresa, en la producción, en el control de calidad. Aprendí muchísimo y esa experiencia de 10, un poco más de 10 años que estuve allí, me permitió definitivamente arrancar por mi cuenta. Cuando digo esto, no es que me dediqué a hacer vigas de puentes, simplemente me dediqué a emprender, a hacer mi empresa. Supe que era capaz de, de hacer las cosas por mí. Empecé con una pequeña constructora, luego la hice con mi hermano, tengo un hermano que también es ingeniero civil, siguió un poco los pasos de mi padre y mis pasos, mi hermano menor. Hicimos una empresa que todavía sigue vigente, luego tengo otra empresa pues aquí en Caracas con otros socios. En fin, he crecido porque yo he sido muy proactivo en esto y en ingeniería civil hay que ser muy proactivo porque uno debe estar siempre en el tapete. Quiero decir, uno siempre debe estar, debe estar alerta porque siempre hay trabajo. Nosotros somos una empresa de servicio, no nos podemos olvidar que el ingeniero civil es un hacedor de servicios, no voy a decir hacedor de sueños, que también lo somos, pero somos prestadores de servicios y eso no lo podemos desenfocar. Eh, Creo que parte de lo que yo pudiera llamar el éxito de mi gestión ha sido ese, siempre estar eh, eh, atento a que mi cliente, aparte de ser mi cliente, también es el gran doliente pues, y el gran, sí, yo diría eso, el gran doliente de las cosas que uno hace, ¿no? Doliente en el buen Claro. sentido, por supuesto. Y no perder de vista que somos unos prestadores de servicios, ¿ok? Eh, por supuesto, con ética, con responsabilidad y con conocimiento. Lo importante es el conocimiento. Trabajé con muchos años también, bueno, muchos años no, al principio también de mi carrera, incluso al final, con Roberto Centeno y Carlos Rodríguez en la oficina de inspección de Roberto y Carlos Rodríguez. De hecho, Carlos Rodríguez fue mi tutor de tesis en la Universidad Metropolitana, que gracias a Dios fue todo un éxito. Ahí, digamos, para mí comenzó mi gestión bueno, como futuro y prominente ingeniero civil. Qué bueno. Eh, Luego de mi trabajo con Prevenca, una empresa a la cual le agradezco muchísimo, de verdad, todo su apoyo que me dio para todo este aprendizaje pues, que yo he tenido en mi vida profesional. Eh, Me independizo, hago mi empresa y comienzo a trabajar también en paralelo con inspección de obra. Eh, en un momento de mi vida recibo una comunicación de la FIFA, de la Federación Internacional de Fútbol Asociado, por todos conocida, para llevar a cabo la construcción o la culminación del Centro Nacional de Alto Rendimiento en Margarita, que eso es de la Federación Venezolana de Fútbol. Eh, Tuve ese contrato por más de 7 años, luego que, bueno, la obra duró muchos años, básicamente por un tema de recursos. Era una obra muy grande, una construcción de más de 29.000 metros cuadrados, entre canchas deportivas, hotel, edificio administrativo. Fue una experiencia para mí que desencadenó otras cosas que tienen que ver con el fútbol y que definitivamente me acercaron muchísimo más a lo que es la gerencia de inspección en este caso, porque yo me encargaba de toda la administración de los recursos y obviamente de los proyectos que se estaban llevando a cabo por parte de la Federación de Fútbol en Margarita. Luego de esa gran experiencia que tuve con el Centro de Alto Rendimiento, se vence mi contrato con la FIFA y, digamos, planteo una adhesión como ingeniero a la Federación Venezolana de Fútbol, por la cual estuve hasta el año pasado, y ahí pudimos desarrollar varios proyectos. Uno fue el Centro de Alto Rendimiento de Fútbol Femenino en San Felipe, hoy en día operativo, completamente operativo, y estuvimos en una obra que duró 18 meses, pero claro, un proyecto que se ejecutó durante más de 3 años. La obra duró exactamente 18 meses como estaba previsto,
y bueno, en este momento está en absoluto funcionamiento. Y luego emprendimos el proyecto del edificio de servicios del Centro Nacional de Alto Rendimiento en Margarita también, y bueno, se hizo la primera etapa de esa construcción. Eso con recursos de Conmebol, con recursos de la FIFA y recursos propios de la Federación. Pues sigo mi tarea independiente, sigo trabajando como asesor en algunas empresas, sigo trabajando por mi cuenta, trabajando haciendo, en este momento estamos haciendo unas obras para unas ONG aquí en el país. Me reservo el nombre por razones de confidencialidad, pero un trabajo y una labor hermosísima porque nos acerca un poco a la realidad de estos barrios, digamos, de Caracas, donde no hay agua, donde no hay luz, donde obviamente hay muchísimos problemas a nivel de convivencia. Y nosotros en este momento estamos y hemos culminado y vamos a arrancar otros proyectos con estas organizaciones que tiene con el proyecto de agua. No nos olvidemos, esto es todo apoyado por la UNICEF. La UNICEF apoya países como los nuestros, eh, digamos, que requieren, que tenemos un tema de ayuda humanitaria y disponen de recursos para proveer de aguas potables y saludables a estos lugares donde no llega el agua. Entonces, hemos participado un poco también en esos proyectos, en la ejecución de esos proyectos con estas ONG. Acá en Caracas hemos trabajado con tres en realidad, y todo siempre con recursos provenientes de UNICEF, lo cual ha sido una labor fabulosa. Quiero hacer un inciso acá porque también trabajé muchos años con la comunidad salesiana de Venezuela. Allí estuvimos, sí, por muchos años. Todo esto en paralelo, o sea, todo esto ha sido ejecutado de manera paralela con otros proyectos. En un momento yo estaba trabajando para la FIFA, en otro estaba trabajando para los salesianos, estaba trabajando por mi cuenta, o sea, estaba haciendo varias cosas. Claro, Y bueno, porque esa es la manera como trabaja uno como ingeniero. Tú no, o sea, si eres solicitado para algo, pues simplemente lo atiendes. Es un tema de organización, ¿no? Hay que tener mucha organización para esto y mucho apoyo humano, mucho recurso humano idóneo para que puedas llevar a cabo con ética, responsabilidad y con digamos, un final feliz, digamos, de todas las obras que decidas emprender, ¿no? Como decía al principio, para otros, o sea, ese otro debe estar tranquilo de que lo que uno va a hacer definitivamente es con calidad, con profesionalismo, con eh, honradez, hasta esa claro, parte también se ha perdido, y respetando los valores de cada institución. Nosotros claro. hemos recibido inducción de políticas de cada una de estas ONG, digamos que tiene que ver con el abuso sexual, con el trabajo forzoso, con la trata de blancas, con el, digamos, porque ocurren cosas que nosotros no nos imaginamos, sobre todo en estos lugares, en estos barrios de Sí, la que están ciudad, pues, desasistidos, están claro. totalmente desasistidos y además hay un tema educativo, un tema de formación que definitivamente hay que acercarse a eso y hay que, para ayudar, para contribuir, para que muchas cosas dejen de suceder. Y Sí, es bueno, verdad. hemos aportado nuestro granito de arena en ese sentido y me siento además súper tranquilo, orgulloso y identificado además con la gestión que estas ONG hacen en estos sitios populares que son realmente, están muy, muy necesitados. Sí, es verdad. Bueno, nosotros aquí hemos hecho algunos foros y hemos comentado el tema sobre todos estos sectores populares que no queremos llamar marginales porque eso es como despectivo, pero sí Sí, hemos propuesto que hay que incluirlos, o sea, la ciudad tiene que formar parte de esas barriadas, o sea, hay que incluirlos, hay que de alguna manera insertarlos porque es inevitable, ya existen, no hay manera de claro, borrarlos, hay gente viviendo ahí, son, digamos, ciudadanos que también ameritan toda la atención de los profesionales, tanto arquitectos como nuestros grandes aliados, que son ustedes los ingenieros. En este punto, Miguel Ángel, me gustaría, porque fíjate tú, uno de nuestros grandes aliados, el apoyo de nosotros los arquitectos por lo general, es mayoritariamente el ingeniero calculista, el ingeniero de estructura. Es el primero que buscamos
¿ok? Para que nos resuelva a ver si nuestro proyecto pues es viable o está tomado por los cabellos o de alguna manera pues se puede solucionar con estas nuevas tecnologías que hay ahora. Y aparte de eso, pues es como tú muy bien decías, es la responsabilidad de nosotros ante el cliente, que actualmente es, bueno, la responsabilidad decenal. Tenemos una responsabilidad sobre el trabajo que nosotros ejecutamos, que efectivamente en el caso de nosotros no solo tiene que ser estético, tiene que ser algo de calidad que la gente se sienta a gusto y ustedes pues que efectivamente esa estructura sea resistente también, sea que los espacios sean agradables. El caso de Calatrava, que bueno, ese arquitecto, ingeniero, es de todo, o sea, realmente yo lo admiro mucho. ¿Qué nos puedes comentar tú al respecto? Bueno, fíjate, efectivamente es así. O sea, nosotros tenemos un gran reto con los arquitectos porque normalmente un proyecto de arquitectura tiene sus matices y no todos son iguales y además hay que ver las formas, la geometría que pueda tener una estructura en un momento dado y básicamente hay que ingeniárselas. O sea, nosotros como ingenieros tenemos que ingeniar la solución. Afortunadamente nunca he tenido inconvenientes pues, en que podamos adaptar una estructura estructuralmente a, a la arquitectura, A pues, un diseño, sí. o diseño original del proyecto, ¿no? Eh, y yo creo que aquí la experticia de cada quien es fundamental. Y además el ingenio. Yo insisto en esta palabra porque somos ingenieros y puede ser retórica, pero es así. Pues nosotros todos los días tenemos que ingeniarlas, no solo para proyectos, simplemente para un cálculo de una estructura tiene que ser eficiente, tiene que cumplir con la norma, tiene que cumplir con la geometría y no invadir estructuralmente la idea original del arquitecto, porque además no les gusta, con toda razón, porque el arquitecto, aparte de ser diseñador, también es artista, y eso conjuga un poco el hecho pues, del proyecto, de parir ese diseño, y a nosotros nos toca darle forma, darle vida a eso, Concretarlo. concretarlo literalmente hablando, con cabillas, concreto, etcétera. Así es, así es. Y, Mira, mira, Miguel Ángel, te presento, aquí está con nosotros Miralia Velasco, ella es vicepresidenta de Plataforma Gremial, ella está siguiendo mucho lo que estás diciendo porque ella, por supuesto, es arquitecto también. Y bienvenida y muchas gracias. entonces, bueno, estamos, tú sabes, en esta nota de las nuevas tecnologías que también quisiera preguntarte sobre estas herramientas, por ejemplo, el caso de la metodología BIM, que es actualmente pues prácticamente la historia médica de una edificación y todas estas otras nuevas tecnologías que nos ayudan y que quizás nosotros no tuvimos en nuestra época para diseñar y hacer estas obras, bueno, tan espectaculares. El caso de Hada Hadid, también lamentablemente fallecida, como te comenté el caso de Calatrava, y bueno, estas Sí. estructuras contemporáneas que se están usando ahora en estas ciudades que parecen salidas de las comiquitas de antes, pues de cuando uno pensaba que eran las ciudades del futuro, que ya las tenemos prácticamente hoy. Bueno, fíjate que sí, efectivamente es así. Lamentablemente nosotros aquí, yo, y en esto, y eso lo conversaba recientemente con un colega, que nosotros estamos muy limitados acá de tecnología, de poder aplicar, innovar, mejor dicho, ¿no? Sobre esas tecnologías que están en otros países. A nosotros nos ha tocado tener que seguir trabajando con, bueno, con nuestras herramientas originales, quiero decir, no desdeñar, por supuesto, lo que existe hoy en día, pero no está al alcance de cualquiera. Nosotros, ojo, tan es cierto lo que quiero decir, es que nosotros estamos viendo las mismas estructuras de toda la vida en estas nuevas construcciones aquí en el país. Sí hay algunos diseños arquitectónicos interesantes, pero desde el punto de vista de la tecnología sigue existiendo lo mismo que siempre. Nosotros, lamentablemente, por nuestra condición, digamos, sí, yo diría tecnológica, de informática, de lo que nosotros podemos tener acceso. Aquí limitaciones económicas.
hemos tenido temas de restricciones con las divisas, entonces estamos detrás, yo siento que estamos 10 años atrás que otros países en los cuales la tecnología ha dado un cambio, pero inmenso, un paso gigante, y que nosotros seguimos atrás, lamentablemente, con esto. Entonces seguimos calculando, sí, cuando hay muchísimos programas, por supuesto, para el cálculo de estructura y cada vez, ojo, no estoy diciendo que estamos trabajando a pie, como decíamos nosotros, ¿no? A mano, pero sí nos falta, digamos, adquirir nuevas tecnologías para poder desarrollar aquí, pero no hay un proyecto suficientemente sustentable para que uno pueda hacer una inversión importante en tecnología que te permita entonces decir, bueno, vamos a hacer esto, pues, ¿no? Vamos a hacer este cálculo, vamos a hacer este diseño con esta tecnología, entonces te toca echar un poquito más de cabeza para poder llegar al mismo planteamiento o a la misma solución. Ok, quizás el camino es más largo, pero efectivamente o lamentablemente esa es nuestra realidad. Ok, hablo quizás de mi realidad, probablemente haya ingenieros que hayan tenido una experiencia distinta y que seguramente han estado mucho más actualizados porque se han dedicado muchísimo más al cálculo. Yo me he dedicado mucho más a la construcción, a la inspección y por supuesto en paralelo con el cálculo, evidentemente porque son partes de mis tareas. De hecho, uno sale de la universidad, en el caso de la metropolitana, tú te gradúas como ingeniero calculista, luego decides hacer un posgrado en sanitaria, en suelo, en hidráulica, en estructura. ¿Okay? En mi caso yo no hice ninguna especialización, simplemente me dediqué originalmente al cálculo, que es lo que he hecho, digamos, a lo largo de mi carrera, en paralelo con todo lo que es la parte de construcción, inspección y gerencia de obra, que es lo que más me gusta en realidad. Está bien. Sí, no, bueno, efectivamente, fíjate tú el boom de construcción en las Mercedes, tú ves, no ves nada de vanguardia, nada novedoso, sigue habiendo edificios, estructura tradicional, curtain wall en la fachada, unas torres a lo mejor, bueno, sí, algunas con iluminación, eso sí, le han Eso puesto una sí, escenografía, tú sabes, ¿no? sí, Con sí. una iluminación nocturna. De alta tecnología, pero efectivamente en la estructura nada vanguardista, nada que pueda decir, bueno, sí, hay una novedad con respecto a esto. La parte de gerencia de obra también es algo bien interesante porque amerita, bueno, ya hemos tenido colegas aquí, damas arquitectas, dedicadas también, el caso de Elena Trota, algunas otras que se han dedicado a llevar ellas mismas sus obras y es un trabajo duro y dedicado porque tienes que manejar no solo los conocimientos, ¿no? Y lo que es el tema de las ordenanzas, la normativa, sino también lo que es la parte del personal, materiales, lo que tú dices, o sea, hay que lidiar con que no se consiguen los materiales o que no te llegan, etcétera, o sea, que es bastante... me imagino que tú tienes una experiencia bastante Es, nutrida eso es en lo, eso. eso es lo fascinante de la gerencia de obra. Eso es lo que a mí me gusta de la gerencia de obra, los retos. Por eso siempre digo que cuando uno sale de este país a otro país donde está todo ordenado, donde todo funciona, uno realmente tiene mucho éxito. Porque aquí el llevar adelante la gerencia de una obra es una tarea titánica, pero estamos acostumbrados a eso. Afortunadamente, digamos, bueno, es que hay que gustarte. Yo creo que no se trata de ser masoquista, simplemente se trata de que te gusta esto. ¿No? Yo he llegado a pensar a veces que yo tengo una patología por lo que esto, porque la gente me critica y dice, bueno, pero porque vives siempre en un solo rollo. Le digo, bueno, porque es que me gusta esto, porque la ingeniería es esto, la construcción realmente tiene muchas aristas y cada arista es distinta y cada arista es más complicada que la otra. Pero ahí está el asumir el reto, ahí está, digamos, la capacidad que tenga cada quien de reponerse a lo que está sucediendo y es simplemente ser proactivo y resolverlo. Y no quedarse como que, bueno, sí, esto es un problema, pero vamos para allá, vamos a solucionarlo. ¿Qué le buscamos? ¿Cómo lo solucionamos? Y eso es el éxito de bueno, en este caso hablo de la ingeniería específicamente, que tenemos, como decía antes, muchas ventanas abiertas y todas hay que empezarlas a cerrar y cerrarlas bien. Los permisos de alcaldía, la ordenanza, los movimientos de tierra, controlar todo desde el principio, eso es un gran reto y eso además, como te decía, es fascinante tener todo ese abanico de actividades por
emprender, por enfrentar y además llevarlas a feliz término, Eso es. ¿no? Entonces, ese reto, eso es, hoy en día, al principio, bueno, cuando estás recién graduado, ¿qué tal? Que eso te toca también enfrentarlo, pero afortunadamente tú estás como un poco el segundo, el tercero a bordo como de responsabilidad, pero vas aprendiendo. Hoy en día ya a mí me ha tocado emprender y a enfrentar grandes obras y llevarlas a cabo desde cero, desde la concepción del proyecto hasta su entrega final y puesta en marcha, puesta en servicio, ¿no? Y eso para mí es lo más Una gran hermoso satisfacción, me que imagino, ocurre. Y es sí, una claro, gran satisfacción claro. de poder, y le doy gracias a Dios todos los días de que me permita estar siempre activo en lo que me gusta, en lo que sé hacer y en lo que me falta mucho por aportar para esto, ¿no? Y por eso estoy loco porque desear en algún momento poder dar clases, poder compartir toda esta experiencia, porque le he dado oportunidades a algunos muchachos recién graduados, ingenieros, y bueno, yo me identifico con ellos porque al principio uno sale, uno no es nada, no es nada, no, uno no sabe nada, porque la ingeniería la aprendes en la escuela, está en la calle, está en el aprendizaje diario y por eso digo siempre, no pierdan el foco, siempre manténganse en el mundo de la construcción, en la ingeniería, movimientos de tierra, estructura, o sea, siempre estar allí porque siempre va a haber oportunidades. Eso tiene que ver, obviamente, con la capacidad que tenga cada quien de ser resiliente a esa situación, ¿no? Porque hemos pasado buenas y malas y eso va a ser así siempre, ¿no? Claro, claro. Esta época que les tocó a nuestros hijos, bueno, sí, uno piensa que pobrecitos, no, pero es que les tocó esa época, bueno, pero es que a nuestros padres también les tocó una época, a nosotros nos tocó otra época, y simplemente lo que hay que hacer es adaptarse a lo que está sucediendo y echar hacia adelante, y no ver atrás, simplemente decir, bueno, esto es lo que me tocó y vamos para adelante, Qué bueno, o ¿no? sea, ese es el mensaje creo que hay que transmitir, porque efectivamente cada época fue distinta. Nosotros vivimos, pues, oye, en una época a lo mejor que no teníamos las herramientas que hay hoy, sin embargo la disfrutamos y salimos adelante, ¿ok? Claro, Y lo que tú dices, hay que ser resiliente, hay que adaptarse y, bueno, llegar o por lo menos trazarse un objetivo claro y que, bueno, tenga la satisfacción de decir, bueno, lo cumplí o hice todo el intento porque no hay peor diligencia que la que no se hace. Mira, Miguel Ángel, correcto. te quería preguntar ahorita porque este caso ahorita de las lluvias, fíjate tú que han habido, bueno, derrumbes que es usual porque en Colinas de Sí, Bellomonte siempre ha sido una zona de terrenos inestables, pero han habido ahorita, fíjate tú lo que ha pasado en Tejerías, lo que ha pasado en varios sectores, bueno, de hecho, en varios sectores del Latillo también ha habido derrumbes. ¿Cómo se tremendo, sí. pudiera, digamos, tú que has trabajado también en la administración pública, un poco paliar esto y concienciar a las personas que sus construcciones tienen que tener un estudio, tienen que tener un cálculo suficiente o, bueno, el estudio de suelos que tiene que ser indispensable, pues. Sin duda. Bueno, fíjate, sin entrar en temas económicos, porque al final, todo, digamos, los grandes problemas que tienen los organismos, o en todo caso las alcaldías y los municipios, son económicos. Pero más allá de eso, hablando de la parte estrictamente de cumplimiento, yo creo que todas las estructuras, todas las edificaciones, los proyectos deben tener un estudio de riesgo. Y esos estudios de riesgo, entiendo que en este momento no hay una ordenanza que exija más allá de un estudio de impacto ambiental, pero esos estudios de impacto ambiental no he visto que incluyen un estudio de riesgo, sobre todo en zonas como las que acabas de mencionar, Bellomonte, Latillo, la organización Miranda, que también tiene problemas, digamos, de deslizamiento o los tubos. Yo trabajé, hago también otro inciso acá, yo trabajé con Roberto Centeno hace muchísimos años, cuando estaba todavía terminando la carrera, en el levantamiento del mapa geológico de lo que, era de lo que es la organización Miranda. Y eso fue una experiencia también excelente que tuvimos en ese momento. Y ahí pues comencé a acercarme, digamos, a lo que era un talud, a lo que era un deslizamiento, a lo que era un problema de masas de tierra.
Entonces, si no se hace un estudio de riesgo, sobre todo en este tipo de geología, digamos, o de terrenos donde haya unas pendientes mayores al 100%, por ejemplo, unas pendientes que superan esa relación, entonces empezamos a tener problemas, porque entonces hay que hacer muros de contención, hay que hacer muros de sostenimiento, si vas a construir porque le vas a montar un peso encima. Adicionalmente a esto, si no lo proteges contra... ¿Por qué ocurren todos estos deslaves? Efectivamente, porque desprotegemos el cerro, le quitamos las raíces, vertemos agua servida y eso meteoriza la roca que sostiene pues esa masa de tierra pues que está allí, que fue lo que pasó en Vargas, parte del Claro, trabajo, parte de lo que pasó en Vargas. Entonces, ocupamos esa zona, el agua no la canalizamos, la dejamos correr libremente por la superficie, desgastamos la roca, desgastamos el suelo, contaminamos adicionalmente, ¿no? Que todavía es sí, mucho peor, y debilitamos la superficie de sostenimiento. sí, es Entonces, verdad. ¿qué está pasando en Tejerías? Desconozco lo que, he visto solamente algunas fotografías de lo que pasó allá, pero los deslaves son producto de todo esto mismo. Que, bueno, obviamente aquí hay algo que es importante, cuando una masa de tierra se carga, se satura, duplica su peso, y si yo tengo un talud inestable, pues obviamente eso se va a venir abajo. Claro, ¿Ok? Y claro. eso probablemente sea parte de lo que haya sucedido en Tejerías también por la cantidad de lluvia que ha caído en los últimos días, que ha sido Sí, enorme, que ha sido de verdad, bueno, algo catastrófico lo que ha pasado. Es sí. más, creo que yo normalmente veo noticias, pero creo que o no lo han dicho o ha sucedido menos que antes, pero en todo caso es muy lamentable que todo esto suceda porque mucha gente se queda sin su casa, mucha gente se queda en la calle. Entonces toca ya al gobierno pues tomar medidas. Pero definitivamente que para mí la conclusión o la recomendación que yo daría para todos estos organismos que permisan obras es hacer estudios de riesgo. Hay algo que además está sucediendo específicamente en las Mercedes, y es que ha habido esas construcciones desmesuradas en las parcelas, han cambiado la ordenanza, han cambiado todo lo que tiene que ver con la densidad de todas estas parcelas, la densidad poblacional, pero los servicios siguen siendo los mismos de toda la vida. Cuando digo servicios me refiero a cloacas, agua, electricidad, telefonía. Entonces, eso no, la alcaldía no ha hecho inversiones, entiendo, o no sé si hay algún plan para hacerlo, pero no ha habido una inversión que tiene que ver con el crecimiento eh, cónsono con el crecimiento urbanístico de Claro. las Mercedes en cuanto a los servicios. No, incluso la Sin suficiencia, hablar la la vialidad. suficiencia vial, exactamente. La vialidad sigue siendo la Sin hablar misma. de la vialidad. Si no es de la Claro, misma, entonces, además he visto cosas que, que yo digo, bueno, al final no estoy de acuerdo, pero bueno, ya más allá, porque yo pienso en la humanidad más que en los intereses económicos, pero pienso que uno como constructor debe ser humano al construir y pensar en el que va a vivir allí, pero si tú construyes un edificio, bueno, en este caso estoy hablando de un edificio de oficina, pero que tú no, que las fachadas de los edificios laterales pegan una contra otra, tú dices, bueno, ya va, pero que tengo yo que ver de mi vecino, lo que voy a ver una pared completamente pegada, porque no se respetan no se respetan no se respetan, no hay retiros laterales que respetar, porque ya la ordenanza lo permite. Entonces, exacto. esas cosas, ese crecimiento que me parece a mí desmedido, que ha tenido en el caso de Baruta, en las Mercedes, eso va a tener consecuencias pronto. Cuando todos estos edificios y todas estas oficinas empiezan a ser ocupadas, aquí puede haber un colapso importante de servicios, pero más temprano que tarde, Así en es. corto tiempo, una vez que esto comience a ocuparse. Sí, es verdad. Entonces, al final, bueno, los intereses económicos son muy poderosos. Así, así es. Mira, Miguel Ángel, nos quedan apenas 5 minutos. Me gustaría que en la segunda parte conversáramos sobre lo que es la parte de análisis de precios unitarios que tú manejas muy bien, porque como te comenté, nosotros hemos tenido a jóvenes colegas arquitectos que egresaron este año 2022 y bueno, nos manifestaron su preocupación porque como todos nosotros salimos a la calle, pues comenzamos a conocer realmente lo que es el ejercicio profesional
en la calle y tienen dudas sobre lo que es la parte de análisis de precios unitarios, cómputos métricos y toda esa serie, digamos, de aplicaciones o de herramientas necesarias para gerenciar una obra o simplemente para pasar un presupuesto. Es indispensable para lo que es la parte también de proyectos. Entonces nos gustaría que en la próxima parte nos conversaras de qué se trata, cuál es digamos, el alcance y la necesidad de conocer sobre análisis de precios unitarios para hacer un presupuesto que sea realmente ajustado y que pueda ser recibido con confianza. Entonces, bueno, vamos a, no sé si Meralia tienes alguna pregunta que hacerle a nuestro invitado. Le damos también la bienvenida a Eugenia Bacari. ¿Cómo está, María Eugenia? Bueno, Meralia, dime si tienes alguna duda aquí con nuestro ingeniero civil invitado en ocasión a la celebración del 161 aniversario del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Bueno, además de darle la bienvenida, muchas gracias Roberto por la introducción y darle la bienvenida al ingeniero Miguel Ángel Bacari. Cuando ella estaba hablando de lo que es las Mercedes, la urbanización Las Mercedes, una de las preocupaciones o de las cosas que me llaman la atención es que parece que el cono aéreo, o sea, no ha habido hasta ahora una definición de qué es lo que vamos a hacer con la Carlota, si va a ser un parque, si va a seguir siendo aeropuerto. Por el momento sigue siendo aeropuerto, aunque sí, aterricen y salgan, tú sabes, aviones no con la frecuencia de antes, pero da la impresión de que va a seguir siendo aeropuerto. Entonces, una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es lo del cono aéreo, porque con estos edificios de mucha alta densidad, pues no se ha estado tomando en cuenta que antes era fundamental dentro de nuestras ordenanzas. Por la altura, ¿no? El cono de La altura, aproximación. porque Sí. claro, viene así, entonces el avión cuando vaya a aterrizar o vaya a despegar, si no cuenta con las herramientas necesarias o con las coordenadas necesarias, pues eso se va a hacer muy difícil, ¿no? Entonces, bueno, no sé si a lo mejor para en estos dos minuticos, si quieres, en estos Mira, dos minuticos que puede nos quedan. contestar, sí, pues todavía quedan 2 minutos. te comento rapidito a una cosa que nosotros notábamos cuando estaba en la alcaldía de Chacao, que justamente ese punto era bien importante a la hora de dar un permiso de construcción, pues en la zona justamente del cono aéreo que representa la zona de la Carlota. Entonces, bueno, nuestra referencia era el CCT, siempre. O sea, no podía sobrepasar la altura del CCT, porque además de ser un edificio emblemático, pues todo lo que esté por debajo de allí estaría permisado, entre comillas, quiero decir, para los efectos de la altura, ¿no? Pero sí, pero efectivamente es parte de eso. No estoy seguro si las Mercedes llega, si el radio, digamos, de ese cono aéreo abarca la zona de las Mercedes. Si mal no recuerdo, creo que llegaba hasta el Guaire, o sea, hasta el canal, ¿no? Del Guaire, pero no estoy seguro si abarcaba hacia la Río de Janeiro. Entonces, preferiría no Pero opinar el en este Rosal, momento para eso. Pero el Rosal, sí, claro, el Rosal porque sí, y el viene, Rosal viene también están centrado. construyendo edificios de alta densidad de mucha altura que sobrepasa el CCCT. Sí, es cierto, es cierto. Entonces, por eso te digo, habría que ver Sí. hacia dónde van las cosas. Es que te voy a hacer un comentario final un poco que tiene que ver yo creo que con nuestra responsabilidad como ingenieros civiles, digamos, en la ciudad, en el país, en el mundo. Ese tipo de curiosidad, o vamos a llamarlo de duda o de planteamiento, debería ser analizado con más seriedad. Cuando digo más seriedad, es que llegar a donde tiene que llegar, bien sea con los ingenieros, bien sea a los organismos públicos, los encargados de velar porque las normas se cumplan. Hay algo que a mí siempre me ha llamado la atención, y con esto quiero cerrar un poco para dar chance a la segunda parte, Roberto, y me permite, que tiene que ver con los espectáculos que se